Le bendiga, iglesia del Señor. En esta hora les saludamos, les bendecimos en el amor del Señor Jesucristo. Quiero que en esta hora, amada iglesia, me acompañen a Hechos 10, del 1 al 4. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción y guianza del Espíritu Santo. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Siguiente. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué pues, Señor? Y él le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Que esta tu palabra, Señor, toque cada corazón y cada vida en el nombre de Jesús. He titulado esta corta meditación: Cornelio, un hombre que llevó la presencia de Dios a su casa y a su familia. La palabra del Señor aquí nos habla claramente de un varón que era centurión. ¿Qué significa ser un varón centurión? Esto es un oficial del ejército, pero lo extraño, lo curioso de esta meditación es que él era romano. Y sabemos que los romanos perseguían al pueblo del Señor. Pero este hombre, a pesar de que era romano, él buscaba al Dios real. ¿Y cómo lo hacía? En oración y ayuno. Porque si vamos al versículo 30 y 31 dice: entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestidos resplandecientes. Entonces este varón buscaba a Dios en oración y en ayuno. Es necesario que los varones, los sacerdotes de la casa se levanten a llevar la presencia de Dios a sus familias. Nosotros como iglesia tenemos un gran privilegio, y es la iglesia en casa. Ahí donde el Señor le ha dado esta visión a nuestro pastor con un propósito, iglesia. ¿Y cuál es el propósito? De que nosotros llevemos la presencia de Dios a nuestra casa, así como Cornelio lo hizo, así como este varón se esforzaba, hermano, porque a veces nosotros tenemos muchas excusas, pero es que no puedo ayunar porque es que estoy trabajando, es que no puedo ayunar porque es que estoy en la casa. Hermano, también en la casa usted puede estar en comunión con el Señor. También trabajando, sé que va a ser un poco más difícil, pero Dios le da la fortaleza. Y a mí me sorprende ver el relato de esta palabra, donde dice que este varón oraba y que era piadoso, y no solamente él, sino su familia. O sea que su esposa era piadosa, o sea que sus hijos también. Y esto era porque veían el ejemplo de un padre que oraba. Y dice que estaba en la hora 9, y esto significa que eran las 3 de la tarde, iglesia, cuando este varón estaba orando y estaba en ayuno. Y vino un ángel y le dijo: he escuchado tu oración. Dios ha escuchado tu oración. Dios ha visto las limosnas que le has dado a tu pueblo. Entonces ahí pasa algo maravilloso, que fue cuando le dijo: ve y llama a Simón Pedro. Y este varón llegó a la casa de él. Pero pasó algo más maravilloso, que él empezó a contarle lo que iba sucedido, ¿cierto? Entonces Pedro se asombró y dijo: es verdad, Dios no hace acepción de personas. Hermanos, si Dios hubiera sido acepción de personas con nosotros, no estuviéramos en este lugar, hermanos. Pero Dios se acordó, así como hizo con Cornelio, así lo hizo con nosotros, y nos llamó y nos atrajo a este lugar, nos atrajo a esta casa, iglesia. Y dice que cuando Pedro dijo eso, más adelante en el versículo 44, Hechos 10:44, y dice: y mientras aún
Pedro hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso. Este varón era temeroso de Dios, oraba y ayunaba, pero no iba sido bautizado en el Espíritu. Pero cuando Pablo terminó de orar, fueron todos llenos del Espíritu. Su familia creyó. Él contó: yo vi esto, hermano. ¿Cuántas veces usted, Señor, le ha mostrado grandes cosas que ha tratado con su corazón y con su vida y usted no lo ha compartido? Es tiempo, iglesia, es tiempo, usted varón del Señor, es tiempo de que se levante, es tiempo de que se levante como un Cornelio a orar por su casa, a orar por su esposa, a orar por sus hijos. No es solamente que mi esposa ore, no es solamente que mi esposa ayune, no es solamente mi esposa, hermano, usted es la cabeza. En ningún momento el Señor nos dijo: mujeres, ustedes son la cabeza de Cristo, ámenla y entréguense por ella como yo me entregué. Les dijo, fue a los varones. Pero los varones, yo sé que sí tienen obligaciones, tienen que trabajar porque son el sustento. Pero la palabra de Dios dice que Cornelio era un capitán del ejército romano. Y aún él sacaba el tiempo, y aún él se preocupó por su familia, aún él se preocupó por su generación, y por eso él buscaba al Señor en oración, en ayuno, en ruego. Señor, no sé cómo serían esas oraciones, pero lo más impactante de esta historia fue que cayó el Espíritu de Dios sobre ellos, cayó el Espíritu de Dios sobre sus hijos, sobre su familia, y fueron bautizados. Fueron bautizados, varón. He visto una imagen donde dice que cuando el esposo llega al evangelio, la casa de él se convierte más rápidamente que cuando la esposa o los hijos. ¿Por qué será? Porque es que el varón es la cabeza, y es más duro para que los varones dobleguen su corazón ante Dios. Es más duro para que los hombres reconozcan que se equivocan, porque son duros de corazón. Pero Dios quiere que usted sea un Cornelio, que usted se humille ante la presencia del Señor y que le diga: Señor, levántame, porque yo necesito levantar mi casa, levantar mi familia, levantar mis hijos, levantar mi generación. Pedro, Pablo, los que nos hablan la palabra no eran hombres desocupados, pero ellos dijeron: le voy a servir al Señor, me voy a esforzar, voy a ir una milla más porque quiero agradar a Dios. Y cuando usted se esfuerza, Dios lo bendice. Y cuando Dios lo bendice, lo llena de su Espíritu Santo. Y las cosas viejas pasaron, y el Señor todas las cosas las hace nuevas. Así que mi invitación en esta hora, hermano que me escucha, es que usted se levante como un Cornelio. Y usted, mujer, levántase a orar por su esposo. Levántase a clamar por él para que Dios toque su corazón y lo haga ese sacerdote para su familia, para su casa. Que él se levante con iniciativas de hacerlo, no porque usted le dé cantaleta, hermana, sino porque usted también, así como hacía Cornelio, va a ir en oración y va a ir en ayuno, y usted le va a decir: Señor, y tú lo vas a hacer, y yo lo creo, y será profeta de las naciones, y será evangelista, y será misionero, y será apasionado por las almas. Tú lo vas a hacer. Y toda oración que nosotros elevamos al cielo, el Señor siempre la responde, porque la palabra dice: claman los justos y Jehová les oye. Dios le bendiga, iglesia del Señor. Dios le guarde, que la paz de Dios gobierne sus hogares, y que en su hogar, así como el Señor hizo
con Cornelio caiga la gloria del Señor y todos sean llenos del Espíritu Santo, porque cuando somos llenos del Espíritu Santo no volvemos a ser los mismos. Hay una llama que arde en nuestros corazones que tenemos que hablar, que tenemos que compartir. Hay una pasión en nosotros y esa llama es cuando el Espíritu Santo de Dios cae sobre nuestras vidas. Dios les guarde, iglesia.